a dar conferencias, yo sé que algunas de las cosas que digo pueden chocar o pueden moverle el piso a alguna gente. Mi intención no es ser controversial, mi intención no es hacer daño. Cuando voy a un país y me dicen tal palabra no se dice, yo trato de no decirla más. Tal cosa no se hace, yo trato de no hacerla, porque mi intención es servir. A mí lo que me gusta es ser útil, servir. Esa es la oración que hacemos Carmita y yo, y el que me lleva al aeropuerto. Señor, gracias por el privilegio de servirte, ayúdanos a serte útiles. Pero como somos seres humanos tenemos limitaciones y a veces chocamos sin querer chocar y sin darnos cuenta que chocamos. Cuando yo voy a dar conferencias en una iglesia, yo siempre explico, yo no soy el pastor de esta iglesia y el que va a dar cuenta a Dios de ustedes no soy yo, sino es el pastor. El pastor se siente en absoluta libertad para corregir lo que yo digo o para decir nosotros no creemos de esa manera, porque al que Dios le va a pedir razón de esa iglesia es a ese pastor. Y si le va a pedir razón a ese pastor tiene el derecho a dirigir como él cree. Entonces, cuando voy a una organización como esta, pues hay sus líderes, en algunos lugares le llaman superintendente, en otro moderador, en otro qué sé yo. Yo siempre digo que lo que yo digo puede ser corregido. Entiendo que, Fernando, tú eres el capo di capo entre ustedes. Fernando, que es el que va a dar a Dios razón de esto, tiene el absoluto derecho a decir, bueno, Gerardo dijo esto, pero nosotros no lo miramos de esa manera. Y lo puede hacer ahora, cuando terminemos, o lo puede hacer en reuniones con sus pastores. Fernando, yo acepto tu invitación y con absoluto respeto. Lo que tú creas que yo digo que no cuadra dentro de los parámetros de ustedes, a mí no me ofende que tú digas, bueno, Gerardo piensa así, pero nuestra iglesia piensa de esta manera. Y no hay ningún problema porque la intención no es herir. Mi deseo es servir. Y cuando la gente descubre el servicio, ha descubierto la fuente de la felicidad. Séneca, que cuando usted lee la literatura del imperio, pues Séneca dicen que era romano. Séneca no era romano, Séneca era español. Pero casi nunca dicen que era español. Siempre dicen, como decía, No, Séneca era de Córdoba. No sé si Córdoba lo consideran español, pero bueno. Pero Séneca era cordobés. Y a mí me daría pena que algunas personas como Séneca, como Sócrates, como Epictetus, no encontrármelos en el cielo me daría mucho dolor, porque son hombres que pensaron. Y Séneca decía, el valor de una buena obra, la recompensa de una buena obra está en la buena obra misma. Porque cuando sirves a alguien, no beneficias solo al que sirve, sino te beneficias a ti. Y ese es el evangelio, pero en su forma pura. El evangelio, el cristianismo, es esencialmente el servicio. Cuando yo sirvo a la humanidad, estoy sirviendo a Dios. Alguna gente cree que servir a Dios es predicar el evangelio, que adorar a Dios es levantar las manos. Eso es parte. Pero cuando tú sirves al ser humano, ateo, musulmán, de cualquier raza, estás sirviendo y adorando a Dios porque estás sirviendo a su imagen y semejanza. Y para mí eso es fundamental. Entonces, servir. Y claro, cuando tú sirves esperando la recompensa, ya no estás sirviendo. Porque uno sirve por el placer de servir. Y de esa manera nadie te puede robar la satisfacción. Hay gente que dice, como yo fui con esa persona y mira ahora lo que está diciendo de mí, ya perdiste la batalla. Porque la gente no acaba. Yo estoy escribiendo un libro de principios y uno de los principios es el principio de la bienaventuranza de la calumnia.
Y cuando yo hablo de eso, la gente dice, ¿cómo puede ser bienaventurada la calumnia? Es que la gente no piensa. Piensen que pensar no duele. Fíjense, ¿qué es calumnia? Una acusación que es mentira. El que calumnia, ¿qué naturaleza tiene? Una naturaleza baja, perdida. Y el que calumnia, ¿a quién calumnia? Al que odia, al que desprecia, al que quiere destruir. El calumniador es el mejor defensor que uno tiene. Lo que pasa es que la gente no piensa. Y como no piensan, por eso pasan tantos problemas. Si pensaran, no sufrirían. Si esta persona me odia tanto, que me quiere destruir, que me quiere asesinar, y me está calumniando, significa que esa persona ha investigado hasta la comadrona que atendió a mi madre cuando me parió. Y no ha encontrado nada con que acusarme y por eso se ha inventado este cuento. Quiere decir que la defensa del calumniador es superior a la defensa de mi amigo. Porque mi amigo a lo mejor cubre alguna de mis faltas. El calumniador no. La bienaventuranza de la calumnia es que el tipo que me acusa con mentiras es porque no ha encontrado una verdad que me acuse. Porque si lo hubiera encontrado no inventaría la mentira. ¿Capisce? Y eso fue lo que enseñó Sócrates en su muerte. Es una lástima que la gente no quiera leer, porque en la lectura está la riqueza. La riqueza está en la lectura. Y Sócrates, la mujer de Sócrates fue, según la historia, la peor mujer que produjo Grecia. Vaya, esto era un demonio, muchacho. Claro, Sócrates también se lo buscó porque Sócrates era medio vago, ¿tú entiendes? Él, por metido en su filosofía, no trabajaba mucho y no suplía mucho para la necesidad de la familia, así que tampoco se puede culpar demasiado a la pobre mujer. Pero la mujer dicen que era una fiera. Pero cuando tú vas a morir, la gente cambia. Por eso yo no voy a tener funeral. Funeral es el gasto más estúpido que hay. Yo cuando muera, si muero en un hospital de Miami y no hay familia en el cuarto, porque Carmita se fue a duchar, a comer, a cambiarse ropa y los hijos están en otro lado, las instrucciones que va a haber en el hospital es que si yo muero no tienen que llamar a la familia sino a la funeraria. Y la funeraria se va a llevar el cuerpo y lo va a quemar. Y entonces va a llamar a la familia. Y no le va a dar las cenizas porque como rayos sabe Carmita que esas cenizas son mías con tanta gente que queman ahí, chico. ¿Para qué se va a llevar la ilusión? A lo mejor se lleva la ceniza y se la está llevando la ceniza de un musulmán, chico. Entonces le va a decir, Carmita, quemamos a Gerardo. Y ahí se acabó. ¿Por qué? Porque cuando uno muere, todo el mundo habla bien. Y los que hablan mal de mí, yo no les voy a dar la oportunidad de que se rediman en el funeral mío. Porque si esos bandidos tienen el cuerpo mío allí, y esa gente se pone a hablar mal de mí, yo me voy a levantar, chico. Y le voy a decir, canto sinvergüenza, ¿por qué si hablaste tan mal de mí, ahora me estás hablando bien, chico? Y me le enrosco en el pescuezo. Entonces, la mujer de Sócrates, cuando lo van a matar a Sócrates, viene llorando, abrazarse. Lo más que me duele es que te estén matando injustamente. Y Sócrates, que es el padre de la filosofía, le dice, te sentirías más consolada si me estuvieran matando justamente. ¿Se dan cuenta lo que dice ahí? Es que la gente, lo que debe ser fuente de su consuelo, lo convierten en fuente de su dolor. Cuando alguien al que yo he servido mucho me difama, en lugar de herirme me consuela. Porque yo sé que le he servido y que no tienes razón para difamarme.
lo que me llenaría el cuarto de agua es que yo dijera, razón tiene de acusarme, porque yo fui un sinvergüenza con esa persona. Esto se lo pasé sin cobrarle. Sin cobrarle. Vamos entonces a concluir y me dicen que podemos aquí hasta la hora de la comida. Y habrá un tiempo para preguntas porque ya Antonio me dijo que hay que dar ese tiempo. Fíjense, vamos a trabajar ahora con la parte técnica del cambio. A mí me da la impresión de que alguna gente creen que Dios es mago y que Él tiene una varita mágica que ¡tuc! ¡Ping! No es así. Dios obra a través del mundo que Él ha creado y a través de las leyes que Él ha establecido. En modificación de conducta hay un toque de la gracia divina, que es el depósito de su gracia. Y hay una parte técnica, mecánica, en la que Dios obra a través del ser que Él ha creado y la naturaleza que Él ha creado. A mí me da mucha pena que en algunas iglesias, y yo como no he estado mucho con ustedes, no puedo decir que así son ustedes, pero con mucha gente que yo estoy, le tienen pánico a la mente. Cuando se habla de mente, dice, ya este es un carnal, es un intelectual. Aquí creemos en el espíritu. La ignorancia es atrevida. Miren, en la Biblia hay sencillamente dos naturalezas fundamentales. En el Nuevo Testamento están expresados por varias palabras. Una es la palabra soma, otra es la palabra psiquis, otra es la palabra neuma, otra es la palabra nous y otra es la palabra cardia. Neuma se refiere al nivel material de la vida. Soma se refiere al nivel material. Al nivel no material, al nivel abstracto, se refieren las palabras neuma, que se traduce por espíritu, la palabra nous, que se traduce por mente, la palabra cardia, que se traduce por corazón, y la palabra psiquis, que se traduce por alma. Estas palabras tienen que ver con el nivel abstracto de la vida y soma con el nivel concreto o material de la vida. Por eso la combinación de la palabra soma y la palabra psiquis hace lo que se llama psicosomático, que son enfermedades que se expresan en el organismo como maquinaria física con un origen en la parte inmaterial. La mente humana puede ser la mejor amiga o la peor enemiga del ser humano. Lo que la psicología moderna ha establecido ahora lo dice la Biblia hace muchísimos siglos. Cuando yo estaba tomando un curso de literatura inglesa en una universidad de Estados Unidos, era una universidad oficial del gobierno, no tenía que ver con iglesia ni con religión, pero en una clase de crítica literaria el profesor se detuvo y dijo algo que a mí me llamó la atención. Y este hombre dijo, el mejor texto de psicología que yo he leído es el Nuevo Testamento. Y a mí me llamó la atención eso. Y yo me dediqué a probar o a desmentir al profesor. Y he llegado a la conclusión de que no hay ningún principio de salud mental, de psicología seria, porque hay mucha psicología barata. Hay psicología de esa de 2 por 1 céntimo. Cambia el mundo en 12 horas. Eso no se lo cree ni el autor del libro, porque el mundo no se cambia en 12 horas. Pero si usted evita la psicología esa barata, y ahora hay mucho en las iglesias que se ha metido sanidad interior y la gente no sabe ni lo que es sanidad ni lo que es interior. Pero eso se vende como pan caliente, ¿tú entiendes? Un gurú que se levanta y tiene el Ministerio de Sanidad Interior, que ni sabe lo que es eso.
Algunos lo saben, pero otra gente ni se han enterado, como dicen ustedes los españoles. Bien, pero cuando usted va a salud mental seria, a psicología seria, yo he descubierto que es muy difícil que un psicólogo me presente a mí un concepto de psicología sana para el que yo no tenga un pasaje de la Biblia, con un lenguaje diferente, pero la misma esencia. Por ejemplo, un axioma de algunos psicólogos de la psicología moderna es que lo que es real para una persona es real en sus consecuencias. Tu fracaso y tu éxito empieza aquí. La Biblia dijo eso hace siglos. Como es el hombre en su corazón, así es él. Lo que pasa es que nosotros, que pertenecemos al mundo occidental, para nosotros corazón no es lo mismo que corazón en la Biblia. Para nosotros corazón es el asiento de las emociones. Ese no es el significado bíblico. El significado bíblico incluye eso, pero no es solo eso. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, no puede ser corazón allí el asiento de las emociones, porque las emociones no tienen la capacidad para creer. Creer es una acción intelectual. Por lo tanto, cuando dice ahí con el corazón se cree, no dice con las emociones se cree. Dice con el intelecto se cree, con la mente se cree. Y cuando yo les lea este pasaje de Efesios, ustedes van a darse cuenta que aquí viene la mecánica de esto que hemos dicho. Fíjense, si ustedes leen en el capítulo 4 de Efesios, dice, esto pues, empezando el 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados como la verdad está en Jesús. A que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error, y renovaros en el espíritu de vuestra mente. Y si ustedes van a Romanos 12, ¿cómo es que uno experimenta la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? ¿En medio de un éxtasis? ¿En medio de un culto donde hay una manifestación? No. Dice Romanos, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que experimentéis la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Los cambios de conducta se producen en los cambios de la mente. Lo que pasa es que eso a algunos cristianos les parece muy carnal, porque les han estado enseñando que eso es, a la gente lo que le gusta, lo que le encanta son los cultos de liberación, que tú te toca y te caes en el piso y ya resolviste. Y eso dura lo que dura un merengue en la puerta de una escuela en hora de recreo. Porque el domingo es el mismo perro con diferente collar. Hasta el próximo gurú que llega, que le ponga otra vez la mano y lo tumbe otra vez, y se renovó hasta el lunes. Porque los cambios, según la Biblia, se producen en la renovación de la mente. Y cuando usted va a la literatura de la filosofía griega, la palabra nous es una de las palabras más importantes que hay. Que otra vez que yo venga aquí, que tratemos otro asunto, podemos abundar en eso, pero ahora con tener un detalle nada más. Aquí en la mente
es donde están las ideas. ¿Cómo es que se cambia? Miren ustedes, este es un libro de psicología. Fíjense cómo dice aquí. A que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Y entonces viene aquí ahora que es un concepto moderno en la educación moderna, porque la Biblia es un libro que nunca pasará de moda. Cada vez que se establece un nuevo criterio en educación, en psicología, en salud mental, ya la Biblia lo había dicho. Fíjense, como dice aquí, por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. El que está al tanto de los cambios en la educación en algunos países, ve eso aquí en este versículo. ¿Qué es lo que proponen algunos educadores en los últimos años? ¿Qué es más efectivo en la modificación de conducta? Afirmar la conducta que se quiere en lugar de condenar la conducta que no se quiere. Y muchas iglesias hacen diametralmente lo opuesto a eso. Hay iglesias donde nada más te dicen lo que tú no puedes hacer. Y no haga esto, y no haga esto, y no haga lo otro, y no haga lo otro. Que una cosa asfixiante. Son regaños, y esto es del pecado, y esto es del diablo, y esto no lo hacen los cristianos, y dale, que dale, dale, que dale. Y yo me quedo así pensando, digo, chicos, ¿cuándo me vas a decir lo que puedo hacer? Porque oye, me has metido en una botella y ahora le pegaste la tapa. Aquí me muero yo, muchacho. Esto es peor que un monasterio trapense. La educación moderna en algunos países ha estado diciendo, no, así no se hace. Cuando tú le machucas al muchacho todas las cosas malas, estás contribuyendo a lo que llaman los sociólogos profecía de autocumplimiento. Y la profecía de autocumplimiento, profecía ahí no tiene un valor religioso. La profecía de autocumplimiento es que al niño que tú le dices, tú eres bruto, tú eres un mentiroso, tú eres esto, lo afirmas, y el niño cumple en su conducta lo que tú le has profetizado. Porque si yo soy malo, yo no soy un bruto, y yo lo he visto eso en la práctica. Yo atendí a un hombre que le di un curso en mi oficina, y nada, sigue igual. A su hermano en la escuela, siempre, cuando había que leer, ponían al hermano, porque él sabía. Y a él siempre le decían que no, que él tenía habilidades prácticas, que él podía hacer cosas prácticas, pero con la parte intelectual no. Y todavía sigue siendo así. Porque tú le repites a un niño una cosa y se la repites y la repites y la repites y él la integra. Entonces la profecía de autocumplimiento es que tú cumples en tu conducta lo que han dicho que tú eres. Entonces, cuando la gente repite yo soy carnal, yo soy humano, estás desarmando a esa persona. Cuando yo le digo a la gente que pues, se puede vivir sin pecar, me dicen que eso es imposible. Es un concepto bíblico. Estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis, chicos. ¿Cómo puede decirme Dios que me escribe eso para que no pequéis si yo tengo que pecar, chicos? Porque yo soy carnal, porque yo soy humano, porque yo vivo en este mundo, porque el diablo anda suelto, porque los demonios están hasta en la sopa. Tú me repites a mí que hay demonio en la sopa, que es reprender el demonio, que en esto, porque hay gente que ahora con esta cosa que se han inventado de las maldiciones ancestrales. Cónchale, la guerra espiritual esa me tiene loco a mí, chico. Hay demonios en todas las esquinas. Y entonces tenemos especialistas ahora, pero la ventaja es que tenemos especialistas. ¿Te das cuenta? Guerra espiritual. Tenemos... Y esas cosas vienen de donde ustedes saben. No hay que mencionarlo para no buscarme más problemas aquí. Demonio suelto, pero no te preocupes. Tenemos unos especialistas que son especialistas en cartografía. Eso lo llaman en inglés mapping, los que dominan la lengua de los ingleses. Mapping. Mapping significa que hay unos expertos en la iglesia que van a un seminario a tomar curso y gradúan en guerra espiritual.
Y mapping, para mí la traducción sería cartografía. Son los individuos que pueden venir aquí al Escorial, hacer unos estudios y determinar la población demoníaca de este lugar. Ellos usan un demoniómetro para eso. Y entonces determinan que esta es una ciudad donde hay tantos demonios. Ya él terminó con su trabajo. Ahora tienes que invitar a otro experto, que es el que se llama targeting. Ese es el que toma la puntería. Y él sabe cómo eliminar a esos demonios. Y entonces se puede evangelizar aquí. Entonces, ese tipo, hay otro especialista que le llaman en inglés el especialista para desbaratar los strongholds, los puntos de apoyo del diablo. Compraste una casa y esta casa era de católicos y ellos tenían un cuadro de la Virgen María aquí, del corazón de Jesús allá. No es suficiente que botes los cuadros. Pues cuando botaste los cuadros y sacaste el clavo que aguantaba el cuadro, ese hueco es un punto de apoyo del demonio. Pero no te preocupes, que tenemos especialistas que saben cómo darle un exorcismo a ese hoyo, y entonces vienen y te sacan las malicias y entonces... Pero algunos dirán que no es suficiente una vez, porque así como tú vas al médico para las analíticas cada 6 meses, pues hay un tipo que viene periódicamente a revisar si se volvió a meter el demonio en el hoyo, o si ya no, y si se volvió a meter lo vuelven a sacar, ¿te das cuenta? Entonces es un mundo asustado. No insistas tanto en lo que no se hace, insiste en lo que se hace. Que eso es lo que dice Pablo aquí. ¿Cómo es que Pablo dice aquí? Fíjense. Por lo cual dejada la mentira. Es como un bombardeo de que la mentira es del diablo, los mentirosos van a las pailas del infierno y dale con la mentira y los mentirosos. No, chico. Miren lo que dice Pablo. ¿Cómo es que Pablo dice que se remueve la mentira? Diciendo la verdad, chicos. Pero si esto es tan fácil, yo no sé por qué la gente, para cosas que se cambian fácil, tienen que meterse 21 días en ayuno y oración. ¿Tú sabes lo que es 21 días sin comer jamón serrano? Sí, porque hay alguna gente que a mí me desesperan, y yo respeto a todo el mundo. Pero un Dios que me diga a mí que para sanar a mi hijo yo tengo que dejar de comer 21 días, pues no quiero que me lo sane. ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Qué sentimientos tiene? Que para sanarme a mi hijo quiere que yo ande descalzo, que suba al santuario de rodillas, que me prive de cosas que me gustan, que son legítimas. Yo no me interesa relación con ese Dios. Dice Pablo, dejad la mentira, es hablando la verdad. Por lo tanto, dejad la mentira, la cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Cuál es la mejor manera de dejar de ser vago? Porque yo para los vagos no les doy ni la hora. Porque para mí los vagos están condenados a muerte. Y condenados a muerte por Dios Todopoderoso. Porque la Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. Y el que no coma se muere de hambre. Así que Dios condenó a muerte por hambre, que es una de las peores muertes que hay, al vago. Yo al vago no le doy ni la hora. Yo empecé a trabajar a los 11 años. Y el vago se puede morir al lado mío. Y cuando empieza a oler mal, me muevo de allí. Pero no contribuyo ni para que los recoja la salubridad pública. Entonces, ¿cómo se deja de ser vago? Trabajando. Mire lo que dice aquí. Dice aquí, el que hurtaba no hurte más. Antes trabaje, obrando con sus manos, lo que es bueno, para que tenga de dar al que padeciere necesidad. ¿Cómo es que se reprende al diablo? Miren ustedes qué fácil aquí. Ni deis lugar al diablo. Es que no hay que fajarse con él. Y ahora no sé aquí, pero por allá hay una gente que son karatecas espirituales.
No sé si han llegado aquí, pero tienen el trato y en los cultos pues se visten con karateca y dan golpes y están golpeando al diablo. Será fantasía grande eso. La manera en que se reprende al diablo es no dándole lugar, chicos. Cuando toque la puerta, le dice no y le cierras la puerta otra vez. Porque el diablo no puede entrar a donde no lo dejan entrar. Resistid al diablo y ¿qué pasará? Y de vosotros huirá. Pero no me compliques la cosa con un ser de eso, ¿tú entiendes, chico? Si lo único que puede hacer el diablo es invitarte a comer chocolate y tú le dices si comes o no comes chocolate. Más nada que eso. ¿Se dan cuenta? Entonces fíjense, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca. ¿Cómo es que uno deja de hablar torpemente? A través del ayuno y la oración, de irse al Monte Carmelo, pasar 40 días. No, chico. Si quieres írtelos a pasar para contemplación, para adoración al Señor, 21 días de ayunos para estar con Él, para no preocuparte de hacerte café ni hacerte la comida, y quieres estar en ese... Magnífico, eso es maravilloso. Pero fíjense ustedes, dice aquí, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación. Si ustedes entre ustedes hablan con himnos y canciones espirituales, no hay espacio para hablar mal entre ustedes. Si ustedes cuando piensan los unos de los otros, piensan, Señor, bendice a Ramón, bendice a María, no hay espacio en la mente para pensar mal de Ramón y de María. Porque la mente funciona en lo que... Ustedes recuerdan los experimentos de Pavlov con los perros. Recuerdan que Pavlov hizo experimentos para establecer el concepto de reflejo condicionado. Pues Pavlov, ¿sabes que cuando la gente dice que la boca se me hace agua? Pues eso es realidad. Cuando tú piensas en comida, la lengua se te hace agua. ¿Por qué? Porque es un mecanismo del cerebro. Cuando tú anticipas la comida, el cerebro da órdenes para que se produzca la saliva, porque la saliva es un factor importante en la digestión. Entonces Pavlov lo que hizo fue que cogió a los perros y le daba comida, ¿recuerdan? Y sonaba una campana. Daba comida y sonaba una campana. Y llegó un momento en que Pavlov sonaba la campana y no les daba comida y los perros salivaban. Entonces estableció el reflejo condicionado. Entonces, por eso es que yo soy cuidadoso con lo que almaceno en mi mente. Si Antonio, que me ha tratado con tanta cortesía, mañana se le quema un transitor y dice, Gerardo no viene más aquí, y habla mal de Gerardo, ¿por qué no me va a hacer daño? Porque la última información que yo grabo en mi cerebro es la atención de esta semana. Entonces, cuando yo oigo el nombre de Antonio Aguilar, ¿qué es lo que estimula? La cortesía de esta semana. No, pero él está hablando mal de ti. Yo eso no lo tengo aquí. Y como no lo tengo aquí, no me dispara nada aquí. ¿Ven qué fácil es la cosa? ¿Capiche? Porque algunos me ponen los oídos vidriosos así, como si dijeran, ¿de qué está hablando el loco este? Bien. Ahora, vamos ahora a la parte más práctica de esto. Aquí se me han quedado muchas cosas en Colosenses y en Efesios, pero algún día nos encontraremos y las resolveremos. Vamos ahora a la parte más mecánica. Este aparato me lo tendré que llevar o graban desde aquí. O lo tengo que coger en la mano para que la grabación sea bien. Sí. Esto es lo que no me gusta, tener nada en las manos, pero bueno, cuando no hay remedio. Los cubanos hablan con la mano y con la boca. Quiere dejar a un cubano mudo, le pone algo en las manos y ya. Fíjense. Del otro lado. Bien.
Miren, venimos a la parte práctica, la parte mecánica. En psicología hay lo que se llama modificación de conducta. Hay algunos psicólogos que no creen en esto. Y hay muchos proverbios en el folclore de los pueblos que no creen en esto. Por ejemplo, cuando dicen el árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. En Puerto Rico dicen al que nace barrigón, aunque lo fajen, barrigón se queda. ¿Te das cuenta? Y en los cubanos dicen moro viejo, mal cristiano. O sea que eso es falso. El ser humano puede modificar su conducta cada vez, cuando quiera, porque la conducta es aprendida. Y todo lo aprendido puede ser desaprendido. O sea, usted no es un producto final hasta que muere. Ni el diablo, ni el mundo, ni la sociedad lo pueden hacer así. Usted puede modificar su vida. Yo me quedé huérfano a los 9 años. A los 11 se acabó lo que mi padre había dejado. Dicen que por mala administración o por qué sé yo qué cosa. Y, bueno, pues se me cambió el mundo diametralmente opuesto. Me tuve que ir a trabajar a una dulcería. Y yo era el que lavaba todas las cosas que usaban en esa dulcería, unas pailas grandes donde mezclaban los ingredientes, los moldes que metían al horno. Era un horno de leña, de esos de ladrillo. Yo trabajaba de las 7 de la mañana a las 7 de la noche, los 7 días a la semana. Si yo fuera supersticioso, odiaría el número 7. Porque era de 7 de la mañana a 7 de la noche, 7 días a la semana para ganar 7 pesos mensuales. Cualquiera se resigna a eso. Yo no me resigné. Yo dije, yo no voy a estar aquí toda la vida haciendo esto. Y esos sinvergüenzas no me permitían aprender, porque ellos querían tener a uno que lavara allí toda la vida. El día mío empezaba lavando 350 latitas que servían de molde para un dulce que ellos hacían. Yo botaba todos los días 4 o 5 días latas de esas y me las reponían al otro día. Yo no sé dónde aparecían tantas latas, muchachos. Pero entonces, ¿qué es lo que yo hice? Como no me dejaban aprender, cuando yo sabía que iban a mezclar los ingredientes para hacer lo que llamaban pastel en Cuba, que el pastel en Cuba es lo que llaman en inglés un pie, esa tortita. Y yo miraba los ingredientes que echaban, pero no las proporciones, no sabía. Entonces, entre mi casa y la dulcería estaban construyendo un edificio de ladrillo. Y como yo salía a las 7 de la noche y ya estaba oscuro, yo me llevaba pedazos de ladrillo de esa fabricación. Nunca me llevé un ladrillo entero porque eso hubiera sido robar. Me llevaba los pedazos de los ladrillos. Los tiraba en el patio de mi casa. Entonces, cuando tuve bastantes pedazos de ladrillo, miré cómo era la forma del horno. Me asomé así y lo miré y dije, yo hago uno de esto en casa. Hice uno pequeño, que había que arrodillarse porque no tenía mucho material para hacerlo, pero igualito que el horno. Yo tenía un chivo que se llamaba Perico y tenía un carretoncito y me fui a la orilla del pueblo y en el carretoncito que alaba Perico busqué leña. Mezclé los ingredientes, cogí la tapa de una lata de galletitas y la usé como molde. Mezclé los ingredientes y hice uno. Salió duro que eso no había 15, era piedra, cristal. Modifiqué y fui quitando, poniendo, agregando y poniendo hasta que di con la fórmula. No exacta, pero bastante buena. Cuando ya di con la fórmula, le dije al dueño de la dulcería, me voy porque voy a poner mi dulcería. Tenía 20 centavos en el bolsillo, que en ese tiempo era mucho dinero. Compré los ingredientes, hice mis pasteles, me levanté de madrugada y a las 4 de la mañana fui para el matadero, donde mataban las vacas, al otro lado del pueblo. Esa gente a esa hora estaban muertos de hambre, muchachos. Y le dije, caballeros, tengo pasteles aquí, de guayaba, de carne y de coco, calientitos. Me dijeron compay, que era la palabra que se usaba. Compay, no tenemos reales, real era dinero. Yo le dije, pero yo les cambio pasteles por carne. Entonces me dieron carne y cuando yo vi que tenía suficientes carnes, me fui de allí. Y fui a una panadería, tengo aquí pastelitos calientes, porque esos pastelitos, aunque eran una caja de madera con una toalla encima, no se enfriaban por razones de mercadeo. ¿Tú entiendes? Porque los pasteles fríos nadie lo iba a comprar. Entonces, por razones de mercadeo, no se enfriaban. Pastelitos calientes.
compay, no tenemos reales. Sí, pero ustedes tienen ahí harina, tienen manteca y tienen ripio de galletas. Ripio de galletas eran los pedazos de galletas. Cuando se las envasaban, rompían las galletas y las que estaban rotas las vendían más barato. Yo les cambio y les cambié pastelitos por esas cosas. Cuando vi que tenía suficiente, me fui para mi casa, dejé la carne, la manteca, la harina, ya ahí había parte de la materia prima de mi industria y para la comida de mi casa. Y de ahí me fui al ferrocarril y eso los vendía por dinero. A los pocos días yo estaba viviendo de mi industria y ayudando a la mantención de mi madre y de mis 2 hermanas. Porque el peor complejo que uno puede desarrollar es el de víctima. Estoy condenado a la ignorancia. Estoy condenado a la pobreza. Yo llego aquí de inmigrante y por algunos meses voy a estar fregado. Pero ustedes pueden estar seguros que cuando pase un tiempo yo me he integrado al mundo español y vivo mejor que algunos que nacieron aquí. Pero lo que yo no hago es cogerme lástima. ¿Te das cuenta? Yo no hago cogerme lástima, ni le permito a nadie que me ponga el pie en la cabeza. Cuando yo era pastor en Cuba llegó un misionero, un joven que estaba estudiando en un seminario en Estados Unidos. Y cuando llega el gringuito, le digo, bueno, ¿y a qué vienes? Dice, yo venir a convertir paganos. Y le dije, ¿a qué viniste tú? Yo haber venido a convertir paganos. Le dije, mira, te voy a explicar algo. Para que nos entendamos bien. Cuando en el país de donde tú vienes, los indios andaban con taparrabos, cazando búfalos con flechas, en La Habana teníamos una universidad que tenía prestigio en Europa. ¿A qué rayo tú has venido aquí? Y el americanito se dio cuenta, no, perdón, no, pues aclárate bien la cosa. Porque desde un punto de vista sociológico, Estados Unidos se define como un país joven. Y es un país joven porque lo que tiene es un poco más de 200 años. Cuando Roma tiene, ¿te das cuenta? Cuando Madrid tiene, cuando el Cairo tiene. Entonces yo nunca he permitido que me pongan frenos a mí, ¿te das cuenta? No. El ser humano puede cambiar su vida en cualquier momento. Lo peor es considerarse víctima. Si yo me hubiera considerado una víctima, huérfano a los 9 años, interrumpir la escuela a los 11 años, sería esclavo de algún terrateniente hoy. Uno puede modificar su vida si quiere modificarla. Fíjense, la psicología no es una ciencia, la psicología no es física, no es química, no es matemática. Yo sé que los psicólogos y los sociólogos pues tienen la pretensión de llamarse científicos sociales, que eso es una fantasía. ¿Por qué no es una ciencia? Porque no tiene leyes exactas. Y en la psicología hay 1 millón de escuelas contradictorias. Pero en lo que yo he encontrado consenso en la psicología es que el que no quiere cambiar, ni Dios lo cambia. Y hay unos cristianos que se ofenden cuando yo digo eso. Pero yo lo puedo probar. Dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Dice eso o no lo dice? ¿Y por qué algunos se pierden? Pero si Dios no quiere que nadie se pierda, ¿por qué algunos se pierden? Porque Dios nos creó libres. Y aunque el deseo de Dios es que nadie se pierda, hay algunos que ni Dios puede salvarlos. Porque Dios no lleva a nadie a punta de pistola. Es uno de los problemas que yo tengo con el calvinismo radical, que piensan que Dios salva al que le da la gana y van a ir al cielo a punta de pistola. Y el que se pierda, aunque se quiera salvar, Dios, usted no puede entrar aquí, cara. No es así, chicos. Dios nos da la opción. Entonces, el que quiere modificar su conducta, la puede modificar. ¿Cómo se hace eso? Fíjense, hay que hacer 4 preguntas fundamentales. Número 1,
¿qué quiero cambiar? Número 2, ¿se puede cambiar? Porque hay cosas que se pueden cambiar y cosas que no se pueden cambiar. Ustedes han oído del cantante americano ese Michael Jackson. Michael Jackson es negro y quería ser blanco. Y se ha puesto no sé cuántos tratamientos. Pero lo que se le ha, creo que es dañado la piel, chico. Porque el que nace negro, negro se muere, y el que nace blanco, blanco se queda, blanco se muere. Hay algunos blancos que yo no sé por qué quieren tener la piel bronceada y se van a la playa y se la broncean hasta que salen de la playa y están a la sombra mucho tiempo y vuelven a estar como si tuvieran la hemoglobina baja. Porque hay cosas que no se pueden cambiar. Esta ahora mismo que están los hombres cambiándose el sexo y hay hombres que se hacen mujeres. Chicos, si te hubieras hecho mujer podrías concebir. ¿Y por qué no puedes concebir? Porque no se puede cambiar el hombre en una mujer. Y hay mujeres que quieren ser hombres y se ponen todas las herramientas, pero no pueden engendrar. Si los hubieran hecho hombres podrían engendrar, chicos. Es que el que nace mujer se fregó y va a ser mujer hasta que se muere. El que nace hombre va a ser hombre, porque hay cosas que no se pueden cambiar. Entonces, la primera pregunta es ¿qué quiero cambiar? Y la segunda es ¿se puede cambiar? Y la tercera pregunta es ¿por qué lo quiero cambiar? Y es muy importante saber por qué lo quiero cambiar. Porque está la muchacha que es gordita. Y gordo y flaco no siempre ha sido lo mismo en la cultura. Yo recuerdo cuando yo estudiaba antropología que estudiamos una sociedad donde ¿saben cuál era la definición de la belleza femenina en esa sociedad? Lo gordo. Por ejemplo, cuando la muchacha iba a contraer matrimonio, había en la selva una casa que le llamaban casa de engordar. Y se llevaban a la muchacha para esa casa que iba con su mejor amiga, su amiga más íntima. Y le daban una dieta rica en calorías y la frotaban con aceite de maní. Y antes de la boda era un globito lo que salió. Y entonces ustedes veían al muchacho al lado de ese globito, que era la envidia de toda la tribu. Globito. Hoy es al revés. Hoy lo gordo es lo feo y lo delgadito, muchachitas que parece que se... ¿Entiendes? Que si tú tienes miedo hasta abrazarla por miedo a que se te desarmen en los brazos. Pues eso es lo bello en algunos lugares. Entonces está esta muchacha que es un globito en una sociedad donde ser delgadita es lo ideal. Y el novio le dice, ay mi amor, yo te quiero mucho, pero si tú pudieras adelgazar, y esto hice antes de la boda. Y entonces la muchacha se mete en una dieta de esas, pero de campo de concentración. Y un día en el gimnasio la pesan y ya tiene el peso que le dijo el novio. Y llama al novio, cariño, ya tengo el peso para la boda. Y el muchacho se ilusiona tanto que sale de su casa, coge el coche y como va tan ilusionado, no se da cuenta al cruzar una calle que viene un camión de 18 ruedas. Y ¡pah! Lo arrolla y lo mata, chico. ¿Tú sabes lo que es después de una dieta tan grande? Que la razón del sacrificio te lo acaban de matar, chico. Por eso uno tiene que tener una razón para cambiar que no esté expuesta a ninguna contingencia. ¿Por qué quiero cambiar? Y finalmente, ¿cómo se puede cambiar? No te vas a poner un plan riguroso. Se puede cambiar en forma drástica, radical o poco a poco. Entonces tú dices, ¿cómo quiero cambiar? Ahora, fíjense ustedes, existen dos tipos de cambio. Existe el cambio que yo llamo cambio de crisis y el cambio que es cambio de fondo. Este diagramita que ustedes ven aquí, que está medio chueco, pero no tengo reglas para hacerlo, estos son periodos de tiempo y estos son niveles de conducta. Hay un matrimonio que el marido vive en este nivel número 1. Y la mujer le dice, cariño, yo quiero que tú vivas en el nivel número 4. Yo me casé contigo con la esperanza. Porque hay muchos novios
que ven problemas, la muchacha descubre problemas en el novio y dice, cuando nos casemos yo lo cambio. Eso es soñar despierto. El que no cambia de novio, ¿tú crees que va a cambiar de casado? Eso es soñar despierto, chicos. Cariño que yo quiero, yo ilusioné que esto, que lo otro, y entonces llega un día que la mujer ya se cansa. Y cuando llega el hombre por la tarde a la casa le dice, están las maletas allí. Y esa maleta, que te tienes que ir de aquí. Ya yo no te soporto más, yo te lo he dicho 1000 veces, llevamos 10 años de casado, tú no has cambiado, te vas. Si el hombre estaba loco por divorciarse, pero no se atrevía, pues sus oraciones fueron contestadas. Le pasó como al loro. Había una señora que fue a un lugar donde venden pajaritos, mascotas de esas, y compró un loro, pero no había averiguado a dónde había vivido el loro antes de que lo vendieran allí. Y el loro había vivido en una casa de prostitución. Y entonces era, no, ¿cómo le dicen aquí a las hembras? Loras, ¿no? Bueno, es una cotorra hembra, una cotorra. Y la cotorra se la pasaba diciendo el otro día, soy de la vida alegre, lo que quiero es divertirme, soy de la vida alegre, lo que quiero es divertirme. Y esta señora era una señora beata de la iglesia. Y un día fue a hablar con el padre Francisco y le dijo, ay, padre Francisco, las vergüenzas que me hace pasar la cotorra en casa. Que usted sabe que van las mujeres que pertenecen al Sagrado Corazón a casa para los rezos, las novenas, y cuando llega enseguida pues dice, soy de la vida alegre, lo que quiero es divertirme, soy de la vida alegre, lo que quiero es divertirme. Y me tienen loca ya, me tienen loca. Dice el padre Francisco, no se preocupe, hermana. Usted me la va a dar y yo la voy a llevar a la sacristía, que yo tengo 3 loros, 2 jóvenes y 1 viejo, y se pasan todo el día parados con una patica y en la otra patica tienen el rosario. Y se pasan todo el día haciendo el rosario. Vamos a meter la cotorra en la jaula y pues los loros míos se la van a convertir. Y entonces, muchachos, mete la cotorra en la jaula del padre, de los pájaros del padre Francisco, y tan pronto entra la cotorra y dice, soy de la vida alegre, lo que quiero es divertirme. Y el loro viejo le dijo a los jóvenes, suelten el rosario que los rezos ya han sido contestados. Ya no hay que rezar, macho. Entonces, cuando el marido ve las maletas, pues dice, los rezos fueron contestados. Yo no pensé que esta mujer nunca me iba a botar de la casa. Y coge la maleta y se va. Pero si el hombre amaba a esa mujer, estaba enamorado, cuando le dice eso, dice, no, mi amor, no. Yo cambio. Y entonces, esto es lo que se llama cambio de crisis. ¿Dónde quieres que yo esté? Aquí. Y el tipo salta aquí. Es cambio de crisis. La psiquis humana tiene un mecanismo. En los coches, y me ayudan aquí ustedes con esa palabra, porque estoy tratando de buscar la palabra y nunca la encuentro, pero los coches tienen un mecanismo que en el idioma inglés le llaman overdrive. Y el overdrive en una transmisión es que en un momento de emergencia tú aprietas el acelerador en los carros automáticos, aprietas el acelerador y la transmisión salta de una velocidad a otra y desarrolla una velocidad pero momentánea. Hasta que pasó la crisis y vuelve otra vez a su velocidad. Entonces la psiquis humana tiene un mecanismo de emergencia. Pues, por ejemplo, estás en una finca, en un campo, y hay una cerca altísima, y ves un toro de esos bravos, de esos como el toro Osborne, que te cae atrás, y sales corriendo y brincas la cerca. Y tú dices, oye, pero yo no pensé que yo podía brincar tan alto. Entonces al otro día, cuando no está el toro, tú entras al lugar y tratas de brincar y no puedes brincar. Es que la psiquis humana tiene una capacidad de emergencia. O cuando ves que le cae un mueble encima a un niño, tú lo puedes levantar y después tratas de levantarlo y no lo puedes levantar. Porque es una capacidad de emergencia. Esos son los cambios de crisis. Y esa es la mayoría de los cambios que se producen en la iglesia. Cuando van al culto y el predicador es un predicador carismático de esto y habla del infierno y de los demonios, se entrega a todo el mundo, chicos. Hasta que se pasa la imagen
y la persona vuelve, como pasa en los funerales. Cada vez que la gente va a un funeral, yo no sé por qué, no sé si aquí en España es así, pero yo no sé por qué la gente cuando va a un funeral siempre tiene que mirar al muerto, chicos. Enseguida van a la caja y dicen, y después preguntan, ¿y de qué murió el difunto? Entonces, si le dicen que el difunto murió por alta velocidad en la autopista, todo el mundo sale de allí como si fuera hora escolar. Despacito hasta que se le disipa la imagen del muerto. Esos son cambios de crisis. O como en Cuba, los que tienen los labios así muy grandes, le llaman bembú, lo dicen los cubanos, bembú. Y entonces en los velorios en Cuba es el lugar donde se consiguen los mejores chistes. Porque antiguamente, yo no sé cómo es la cosa ahora, pero hacían los velorios en la casa. Y en el patio ponían luces y sillas y todo el mundo iba allí. Y entonces había un tipo cubano que le llamaban ratón de velorio, que era el tipo que buscaba, ¿dónde hay velorio esta noche? Porque era el velorio donde se daban tragos, tomaban café, fumaban tabaco, comían queso y galletas gratis. Entonces el ritual era llegar, ver al muerto, darle el pésame a los familiares, entonces irse para el patio a beber y a jugar. Entonces, pues habían gente que echaba muchos chistes. Y llegó un hombre allí que tenía los labios así. Y entonces cuando llegó, ¿y de qué murió el difunto? Y unos sinvergüenzas que estaban allí nada más haciendo gordas. Él murió de bembú. Dice, ¡ay, pobrecito! ¿Te das cuenta? Esos son cambios de crisis. Cambios de crisis. Que esos son los cambios de la iglesia. Yo llevo más de medio siglo en este negocio, yo debo haber visto mucho. Cambios de crisis cuando el mensaje dice que te toca. Y entonces, como te toca, decidiste esa noche. No sé aquí si es la costumbre, pero en el día 31 de diciembre, por allá por América Latina, tiene un culto de despedida de año. Y ahí todo el mundo pide perdón por las fallas del año y hace todas las promesas del nuevo año. Y las promesas duran hasta el primer mes del año. Ahí se van. Eso ocurre con las ofrendas misioneras. Cuando viene el misionero y presenta todas las diapositivas con muchachitos llorando, llenos de mosca, famélico y todo, la gente ofrece. Y las ofrendas misioneras duran los primeros meses. Después empiezan a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Por eso es que yo nunca uso, pudiéndolo usar, yo nunca uso recursos psicológicos en mi predicación. Mi interés es que la gente llegue a conclusiones racionales, conceptuales. ¿Por qué? Porque el cambio de crisis dura lo que dura el estímulo de la crisis. Pero hay otro tipo de cambio, que es el cambio de fondo, que es donde viene la educación cristiana. Y es el individuo que reconoce que este es un nivel bajo y que este es el nivel del ideal. Y entonces se establece un plan. ¿Cómo puedo cambiar? El que cree que debe de leer la Biblia no decide leer 10 capítulos todos los días. Lee 3 versículos. Es lo mismo que caminar. Cuando usted empieza a caminar como ejercicio, el primer día a lo mejor puede caminar 2 cuadras. No se desespere. Camine 2 cuadras. La próxima semana agréguele otra cuadra. La próxima semana agréguele otra. Y cuando venga usted a ver, usted está caminando 10 kilómetros muerto de la risa. Pero no se ponga el plan de 10 kilómetros el primer día porque se va a frustrar porque no los va a caminar. Y entonces en este cambio hay altas y bajas. Usted subió y bajó. Y aquí es donde viene quien le acompaña. Ya tú ves, ya volviste a bajar. Yo sabía que tú nunca ibas a cambiar. Eso no se le dice a la persona. Cuando la persona dice, ya no voy a cambiar nunca, ves que ya bajé. No, mi amor. Fíjate, bajaste. Pero mira a dónde bajaste y mira el punto donde empezaste. ¿Te das cuenta que aunque hoy has bajado, no bajaste al punto donde empezaste? Y entonces la persona, en lugar de condenarse y criticarse porque cayó hoy, se da un homenaje porque no cayó al punto donde empezó. Y eso le da un estímulo.
Por eso es tan importante fijarse en los éxitos y no en los fracasos, porque los fracasos drenan moralmente y los éxitos nutren moralmente. Y entonces vas aquí, aquí, aquí. Cuando llegas aquí, nadie te hace volver aquí, porque tú has modificado esta conducta con esta conducta. Y lo que tiene que hacer la iglesia es dar el mensaje que ayuda al cambio progresivo de la gente. Y cuando tú cambias de esta manera, no vas a volver al final. Ahora, ¿dónde se producen los cambios? Miren, esto que está aquí es el ser humano. El ser humano es la combinación de tres facultades fundamentales. Cuando ustedes leen en la Biblia que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y alentó en el soplo de vida, el polvo de la tierra es lo que nos dio este cuerpo. Este es el soplo de vida, que puede estar expresado en más de una palabra en la Biblia. Aunque tienen significados técnicos particulares, se refieren a la misma cosa, a una entidad que no es carne y hueso. Esta entidad es intelecto, es voluntad y es sensibilidad. Este es el espacio fundamental. Este es el espacio rector de la vida. Y cuando dice la Biblia, por la renovación de vuestro entendimiento, se refiere a esto que está aquí. Este es el nivel objetivo de la vida, el nivel científico de la vida. Este es el nivel conceptual, el nivel de las ideas. Y cuando dice la Biblia la renovación de vuestro entendimiento, y cuando dice el apóstol Pablo el espíritu de vuestra mente, se refiere a esto. Aquí es donde se hacen los cambios. Y eso es lo que yo le he dicho a muchas personas. Miren, la mente humana, la psiquis humana se puede ilustrar con un motor eléctrico. ¿Ustedes han visto esos motores que son alambres? Que es un aparato que está enrollado de alambres. ¿Qué es lo que se hace con esas cosas? Hay cosas de esas que se desalambran y se realambran. Fíjense, si usted aprieta un interruptor de la corriente, porque el cerebro no es otra cosa, la analogía más cerca de un cerebro es un ordenador. Eso es lo más cerca de un cerebro. Los ordenadores trabajan con 1 y 0. Esos son los únicos dígitos. Todo lo que usted ve que hace en un ordenador, todas sus figuras, son combinaciones de 1 y 0, 1 y 0. El cerebro es un aparato eléctrico. Por eso, donde yo vivo, la definición legal de muerte es la cesación de actividad eléctrica en el cerebro. Puede el corazón estar funcionando, los pulmones están funcionando, todo funcionando. Cuando eso ahí está muerto. Ya no se puede hacer más nada por él. Es la definición legal de muerte. Esta parte es fundamental. Por eso es que se pueden trasplantar riñones, hígado, corazón, pero esto no se puede trasplantar. Porque todavía no lo han conseguido, ¿sabes? Porque si le ponen el cerebro de este hombre a este hombre, mañana va a la casa de ella. ¿Y qué hace este tío aquí? ¿De acuerdo? Ahora, el cerebro, para ponerlo bien simple, trabaja encendiendo y apagando, encendiendo y apagando. El cerebro es el que almacena. El cerebro tiene un departamento de historia pura y un departamento de historia emotiva. Y el problema de alguna gente es que no saben manejar eso. Y entonces hacen que la historia se empate con la emoción. Y eso es lo que les crea. Y por eso es que a veces no pueden olvidar, no pueden perdonar, no pueden hacer nada de eso, porque está ahí latente el sentimiento.
Miren este lugar. Esas luces se encienden con unos interruptores. Ahora, ¿qué sucede? Que el interruptor puede estar allí y enciende estas tres luces. Y hay otro interruptor que enciende estas tres y otras aquellas. Si tú quieres que ese interruptor no encienda esto, sino que encienda aquello, ¿qué es lo que tienes que hacer? No hay que orar, no hay que reprender, hay que ir a la caja eléctrica, quitar los cables de este y poner los cables en el otro. En modificación de conducta lo que se hace es eso, remover las conexiones. Porque el ser humano, ya podemos borrar este pedacito, miren, el cerebro es una caja de interruptores. Fíjense. Miren. Esta parte viene armado de fábrica. Las conexiones vienen de fábrica. Esto es lo que se llama en medicina signos vitales. A veces ustedes no han visto que tienen una basurita alojada en el extremo del ojo. Casi seguro que no cayó allí. Casi seguro que cayó en el centro del ojo. Pero en el momento en que cae en el centro del ojo un cuerpo extraño, los nervios que terminan allí mandan información al cerebro. El cerebro interpreta esa información y da instrucciones a las glándulas lagrimales de que se metió un extraño aquí y entonces, sin usted saberlo, hay lágrimas que es como un limpiaparabrisas que aloja la cosita aquí. Usted tiene una sensación en el pie, se pincha el pie y usted se levanta el pie. Aunque eso es muy rápido, antes de levantar el pie, las terminaciones nerviosas del pie mandaron la información de la experiencia porque el pie no sabe si eso es bueno, malo, regular. Sabe sencillamente que hubo una experiencia. Manda la información al cerebro, el cerebro la interpreta como algo malo, manda instrucciones y usted levanta el pie. Pero si es en un día caliente y usted pone el pie en agua fresca, como el pie no sabe lo que es pinchar y lo que es la frescura del agua, manda la información, el cerebro dice, no, eso es magnífico, eso es lo que nos hacía falta, deja el pie ahí, muchacho, hasta que yo te avise. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué sucede? Si uno quiere modificar la conducta, uno modifica las ideas. Por ejemplo, como yo les conté que la primera vez que estuve en Francia me vinieron a besar los hombres. Aquí yo tengo una conexión que dice hombre ni loco. Si me hubiera quedado en Francia, yo habría desconectado. Eso y lo habría conectado, Gerardo, en Francia, que te bese un hombre no es homosexualidad, ni es pajarería, ni es nada de eso. Yo sencillamente, ese interruptor que enciende esta luz, ese interruptor enciende esa luz en Cuba, pero yo no estoy en Cuba. Y entonces cambio el interruptor para que la encienda en francés en lugar de cubano. Que es el problema que tienen muchos inmigrantes, que no se adaptan y no se integran porque siempre están pensando. No porque en Brasil, no porque en Cuba. Chico, pero ¿qué tú haces aquí? Pero no sufra, no sea víctima, como una señora, que yo fui pastor de ella, y va a mi oficina a hablar conmigo, porque tenía quejas. Mire, pastor, que el pastor tal hace estas cosas en la iglesia y le gusta a la gente. Le digo, yo lo entiendo, pero yo no soy ese pastor. Sí, pero que el pastor hace esto y lo otro y que dale. Yo lo entiendo, pero yo no soy él. Y la señora insistió tanto que ya, pues me llevan a un punto y le digo, mire, le voy a explicar una cosa. Si yo tuviera un pastor y tuviera de él la opinión que usted tiene de mí, yo no lo tendría de pastor. Pero ¿qué hace usted aquí sufriendo con este pastor que no sabe hacer las cosas cuando hay uno que las hace tan bien? Váyase para allá, no sea mártir, usted es masoquista, ¿qué es lo que es usted? ¿Se dan cuenta? ¿Ven qué fácil es? Entonces, en el cerebro tú puedes conectar o desconectar.
Pero las ideas tienen que producirse aquí. Y cuando tú haces la modificación aquí, mandas la información aquí. Porque la voluntad no decide, la voluntad ejecuta. ¿Qué sucede? Que esta idea que tú modificas aquí es una constante sobre la voluntad. Pero esto que tú modificas aquí no es constante. Dura lo que dura el estímulo. Y por lo tanto, pasado el estímulo, pasa la orden a la voluntad. Y la voluntad vuelve a la información que tenía anterior. Es claro el concepto. Entonces, por eso es que la Biblia dice la renovación de vuestro entendimiento. No dice la renovación de vuestras emociones. Ahora, ¿qué es lo que modifica las emociones? Lo que modifica las emociones es la modificación del intelecto. Y entonces las emociones sí son permanentes en el sentido de que es permanente lo del intelecto. Es claro el asunto. Se quedan muchas cosas afuera, pero me dijeron que hay algunas preguntas que hay que atender y entonces las queremos atender. Y si y si sobra tiempo después de las preguntas, pues yo puedo agregar cosas que se quedaron en el tintero. ¿Hay alguna cosa que quieren criticar o que quieren? Yo no soy susceptible, me pueden criticar y pueden decir que estoy equivocado y no es la primera persona que me lo va a decir. ¿Hay algo que debemos de aclarar? ¿Algo que ustedes quieren cuestionar o criticar o preguntar o... Ajá, dígame. Mire, aquí tienes, ¿no? Este es el que hay que usar. Uy, perdón, ya, mira, hay que darle vuelta por allá. No, tiene que ser por allá. Ah, no, es por aquí, sí, por aquí. No, con gusto. Mi pregunta es, puesto que el inicio del cambio es en el intelecto... ¿Cómo? El inicio de cualquier cambio es en el intelecto, en la idea. El inicio. El inicio de cualquier cambio es en el intelecto, en la idea. Sí. Tiene que haber algo que produzca esa, no sé, ese despertar de que tiene que cambiar la idea. Sí, la habilidad para eso es esto. Mira, hay personas que cuando escuchan lo que ellos no creen, cierran. Un pastor una vez en una conferencia que yo estaba dando, yo veo en un salón largo y vi que él se puso de pie y se fue, pero como estábamos tan lejos yo no sabía por qué se había ido. Y luego los que les quedaban cerca me dijeron que el hombre había dicho, de Ávila te escucho luego. Lo que él empezó a escuchar no le gustó y se fue. Esa gente nunca cambia. Yo estuve en otra reunión de pastores dando unas clases y me dice un hombre, Gerardo, un pastor, si un misionero vino aquí y nos enseñó algo equivocado, ¿qué hacemos con eso? Yo dije, pues, agradecerle al misionero su amor de venir, su trabajo, su disposición y corregir el error. Y entonces un pastor dijo, no me interesa cambiar, yo no quiero cambiar y yo no voy a cambiar. Y le dije, pues es que yo no he venido aquí a cambiar a nadie. Para que se produzca el cambio, uno tiene que tener un oído crítico. Yo no rechazo ni afirmo nada hasta que lo escucho. Tú puedes venir aquí ahora mismo y ponerte temblando y ponerme las manos y decir, siervo, Dios te habla, Jehová habla, tienes que venir a España, este es tu lugar, y yo te voy a escuchar con reverencia. Me voy a ir y voy a analizar. A lo mejor Dios me habló. A lo mejor habló el cariño que me has tomado, decir, Gerardo, sería bueno que estuviera con nosotros en España. Yo no voy ni a rechazar ni a aceptar, a menos que yo tenga específicos elementos de juicio. O sea, una mente educada nunca cierra ni abre antes de criticar lo que escucha. Por ejemplo, si ustedes hacen las cosas como yo creo que deben hacerse, todo lo que ustedes han escuchado, a menos que lo que han escuchado ustedes pueden decir sí,
Lo otro, ustedes tienen el derecho a procesarlo y a llegar a conclusiones. Para que se produzca el cambio tiene que haber mente crítica. Yo no permito que nadie me imponga ideas. Cuando la gente habla, no importa que hable, yo vea que hay una luz que sale del techo, yo respeto eso, pero yo tengo el derecho a criticar, porque Dios Todopoderoso me da ese derecho cuando en la Biblia dice, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Y hay una traducción que dice, venid luego, dirá Jehová, y argullamos, discutamos. Dios no me impone las ideas. Yo soy salvo no porque Dios me amenazó con el infierno ni me intimidó. Yo soy salvo porque Dios me acusó y yo he juzgado su acusación. Quizás cuando hice la entrega no lo hice porque era un muchacho ni cuenta me di, pero luego sí lo he hecho. Yo soy cristiano porque he llegado a la conclusión que no existe ningún estilo de vida más racional que el cristiano. Y soy cristiano inclusive sin cielo, sin Dios, sin diablo y sin vida eterna. Porque desde un punto de vista de sistema temporal de vida, no hay un sistema superior al cristiano. Si algún día nos encontramos, podemos trabajar con una conferencia titulada ¿Y si hay? El cristianismo sin cielo y sin Dios. Yo no soy cristiano por miedo a las pailas del infierno, porque a lo mejor, y ahora escúchenme con cuidado, a lo mejor no hay cielo y a lo mejor no hay infierno. Sí que hay por fe. Ahora, si usted me dice, ¿tú crees en el infierno? Creo en el infierno. ¿Crees en el cielo? Creo en el cielo. ¿Tú sabes que hay cielo? Bueno, creo que sí, pero nunca he estado allá, nadie ha venido de allá. A lo mejor no hay. Pero como a lo mejor no hay, a lo mejor hay. Y la ventaja que yo tengo es que si no hay, nunca me voy a enterar que en ese capítulo me engañaron, porque como no hay, donde no hay, nada se sabe. Pero si hay, los que no creían que había, eso sí se la van a ver color de hormiga. Entonces yo voy al seguro, muchachos. Yo espero que haya y creo que haya, pero a lo mejor no hay. Y si no hay, nunca voy a saber que estuve engañado, porque no hay. Y en la no existencia no se sabe nada. Pero los que no creen que hay, y hay, esos sí van a saber que están equivocados. Yo nunca sabré que estoy equivocado. Por eso, el cristianismo, por eso es que dice que es nuestro racional culto. Lo que dice el pastor en la iglesia, no importa en qué estilo lo diga, los miembros de la iglesia tienen el derecho a juzgar lo que dice. ¿Por qué? Porque aún las manifestaciones del Espíritu Santo, la Biblia dice, y los demás completen. Si la Biblia me autoriza a mí a juzgar las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿cómo no voy a tener el derecho a juzgar lo que dice el predicador? Ahora, lo que no puedes hacer es un juicio caprichoso, y ahí es donde viene el dominio de la Biblia. Tú tienes con la Biblia saber si el pastor se equivocó o no se equivocó. Y por eso es que yo insisto en que los cristianos tienen que estudiar la Biblia para que no se expongan. Porque hay pastores que han sido pastores por 20 años, excelentes, fueron a una convención, le pusieron las manos, lo tumbaron y vienen para la iglesia y acaban con todo, porque ahora viene con la idea de que él es el gurú, que él es el Dios, que, cuando él dice las cosas. Me acaban de hablar de un pastor que dice que parece que ha perdido el norte, y ahora está diciendo que cuando él habla, esa es la voluntad de Dios, y más nadie puede hablar. ¿Te das cuenta? La única garantía que tiene un cristiano es el dominio de las Sagradas Escrituras. Y por eso yo soy de la opinión que cada miembro de la iglesia tiene que tener una buena educación teológica.
El pastor estudia porque es su profesión, o su oficio, su ocupación. Los cristianos tienen que tener, cada cristiano tiene que tener una buena biblioteca. Y no tiene que tener 1000 libros. Una buena biblioteca del mundo egipcio en tiempos del Pentateuco. Del mundo grecorromano en tiempos del Nuevo Testamento. De cómo era ese mundo. Del mundo judío al que pertenece Cristo, para entender a Cristo. Y debe haber un grupo de libros serios, pero yo voy a las casas por ahí y tienen el CD del último congreso. Ahora el de Zaragoza lo va a tener todo el mundo, con el gospel, todo el mundo tiene eso. Y veo el disco del cuarteto y de la cosa, y miro y no veo libros. Y si veo libros, son libros estos de fantasía, de la cuarta dimensión, la dimensión número 15, qué sé yo cuál otra dimensión. Del tío que sanó a uno, que resucitó al otro, que caminó por el agua y todas esas cosas a veces lo que hacen es que deforman. Yo estoy hablando de libros de formación. Cada cristiano tiene la obligación, porque acuérdate que estás tratando con tu alma, con tu eternidad. Y hay predicadores que son especialistas en producir culpa falsa. ¿Te das cuenta? Gente no educada. Viene un misionero de África y habla de los sufrimientos y casi todo el mundo quiere dejar la iglesia para irse de misionero para allá. Si tú estás bien educado, tú oyes al misionero, lamentas lo que está pasando y lo vas a ayudar en lo que tú puedas, pero sigues como costurera en la fábrica donde tú trabajas. Y no te movió a soltar el trabajo. ¿Qué hago yo aquí viviendo bien? Cuando él sufre allá, me voy con él. ¿Qué es eso, chicos? ¿Entiendes? Es clara la respuesta. Para poder saber hace falta un oído crítico. Uno de mis hijos no sabe todavía quizás la felicidad que me dio. Yo sustituí a la maestra en la clase dominical a la que él pertenecía, tendría muchachito como 11 años. Y cuando yo de mi clase, él levantó la mano. Porque yo siempre he permitido el derecho a réplica, aún en los niños. Él levantó la mano y me dijo: papi, no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Observen que un niño de 11 años, decir que no está de acuerdo con lo que acaba de decir su padre, que es el maestro de la escuela dominical y que es pastor de la iglesia. Son 3 figuras de autoridad que para enfrentarse a ella hay que tener pantalones. Y el muchachito levantó la mano: papi, no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Porque yo los crié a ellos y cada vez que le ponía una norma, nunca, cuando ellos me preguntaban: papi, ¿por qué eso es así? Yo nunca les dije: porque yo soy su padre. Eso es ofensivo a la dignidad humana. Yo siempre le di los criterios que yo usaba para poner esa norma y les decía: esto se hace por esto y esto y esto, pero si ustedes tienen una idea mejor, lo hacemos como ustedes dicen y no como papi dice. ¿Cómo puede un niño de 10 años tener una idea mejor que su padre? A menos que su padre sea un retrasado mental. Pero yo quería que ellos supieran que eran seres humanos, con derecho a réplica. Por eso para mí el dogma eclesiástico es insoportable. Yo no soporto al individuo que me habla sin darme la opción de la crítica. No lo soporto, no lo tengo como pastor, me voy. Prefiero perderme. Es claro eso, ¿verdad? ¿Qué piensa ¿qué piensa de los movimientos que prácticamente han comenzado en toda Latinoamérica, en Brasil y en general en la mayoría de los países de habla castellana, y que se han extendido también, no sé si han empezado allí o han empezado en Estados Unidos, pero se han extendido también a Europa y a España? Movimientos basados en que el líder es superior al resto y domina prácticamente a la feligresía, a las almas. Este movimiento es muy nuevo, ha existido en otra época. ¿Se puede considerar que tienen bases cristocéntricas o se puede considerar que son movimientos heréticos?
no hay ninguna base. Es más, eso es contrario a la ética, el que una persona se establezca como rectora de la conciencia humana. Pablo mismo dice, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por conciencia ajena? La autoridad de lo que una persona dice está condicionada por lo que la Biblia dice. Si lo que la persona está diciendo es la articulación de la Biblia, tengo que agachar la cabeza y someterme, porque me estoy sometiendo a Dios Todopoderoso y no a ese hombre. Pero si yo descubro que lo que ese hombre me dice son sus gustos y sus caprichos, pues yo tengo la libertad mía para no someterme a él. Pues no puede ser miembro de aquí, pues no soy miembro de aquí. Es que yo no soy salvo por ser miembro de una iglesia, yo soy salvo porque he aceptado a Cristo como mi Salvador. Mi salvación no viene de mi membresía. Y si yo vivo aquí en España y todas las iglesias son tóxicas, pues soy cristiano en mi casa. Y mi templo es mi casa y mi iglesia es mi casa. Lo que pasa es que venimos de un fondo, de una jerarquía eclesiástica. Y todavía tenemos mucho de eso, ¿ves? Y también esto, la persona no madura necesita líderes dictatoriales. En estudios que se han hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, se ha llegado a la conclusión de que las iglesias que se multiplican con más rapidez son las iglesias que tienen un pastor autoritario. Porque en mi opinión, la mayoría de la población humana es infantil y por lo tanto necesita una figura de padre autoritario. Por eso es que tú ves que estos grupos que se han matado, el suicidio que cometieron en Guyana hace muchos años, son gente no desarrolladas emocionalmente, no son desarrolladas intelectualmente y necesitan una figura dictatorial que les diga a la hora que se levantan, a la hora que se acuestan, lo que hacen. Pero personas que son adultas no necesitan eso. Ahora, una persona adulta reconoce las autoridades. O sea, yo reconozco, yo siempre he sido, a pesar de que he vivido así, me he considerado miembro de una iglesia y yo he tenido pastores, he tenido un pastor que tenía menos educación que yo. Y a él lo conocían en su casa y a mí me conocían en muchas partes del mundo. Pero en la vida de la iglesia él era mi pastor. Y yo lo respetaba como mi pastor y no haría nada que ofendiera su posición de pastor. Porque el otro problema es de la gente que viven en un desacato anárquico. No. Yo si vengo aquí y me hago miembro de una iglesia, el pastor puede ser un analfabeto. Pero si yo soy miembro de la iglesia, él es mi pastor y yo lo voy a respetar. Y jamás lo voy a dejar en ridículo. Una vez yo estaba y yo era el pastor asociado y el pastor dando una clase dijo un disparate exegético. Yo fui incapaz de avergonzarlo en público o de ridiculizarlo, porque él es el pastor, es el siervo de Dios. Es claro la idea, ¿no? Pero el hecho de que yo tenga ese respeto no quiere decir que yo tengo que someterme a lo que él dice cuando lo que él dice no lo puede probar con las Sagradas Escrituras. Es su gusto, es su tradición, que yo la respeto, pero que no la acepto como normativa de mi vida. Es claro. Porque los dos extremos son eso, la anarquía de que no, él es un hombre como yo. No, él es el pastor. Pues ustedes respetan al presidente de España no porque es un español superior, sino sencillamente porque es, ¿te das cuenta? Yo sé que algunos le dicen a Zapatero Mr. Bean, pero eso es otra cosa. ¿Te das cuenta? Pero él es el presidente del gobierno español y él es el único que puede hablar por España. Es claro, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Sí, vaya, eso me han dicho aquí, que él es Mr. Bean o que es Bambi.
Así me han dicho, ¿eh? Bien, ¿alguna otra cosa? ¿No hay más nada? ¿Está todo bajo control? Bueno, pues, dígame usted. La respuesta que hizo... Vente para acá. Ayer hizo un planteamiento una de las hermanas sobre el tema del repudio y dijo que lo iba a pensar y lo iba a contestar. No sé si... Sí, fíjate, le he estado elaborando el asunto. Podría modificarlo porque ese caso en particular nunca ha sido preocupación mía. Es muy probable que lo que está ocurriendo es que en ese caso no hay carta de divorcio. Y una de las injusticias que hacían los judíos era repudiar a la mujer sin hacerlo formalmente. Y al no darle carta de divorcio, en la práctica la mujer no era libre. Y por eso el que se casaba con ella cometía adulterio y ella cometía adulterio. Claro, yo puedo investigar eso con forma más exhaustiva, a ver si estoy en la ruta correcta o estoy en la equivocada, porque ese en particular nunca lo he analizado en forma exhaustiva. Pero por lo que entiendo del resto de la Biblia, casi seguro que lo que ocurre es el caso de una mujer que es repudiada sin darle la carta de divorcio. Y por lo tanto, cuando un hombre se separa de una mujer, no sé cómo es la ley aquí, pero donde yo vivo, si el hombre la abandona y se separa, pero no han ido a los tribunales, esa mujer al casar con otro comete adulterio y eso es penado por la ley. Entonces, estoy casi seguro que ese es el caso. Pero al decir casi seguro, si tú me das un correo al que yo te pueda escribir, yo regreso a mi casa, lo investigo bien, lo averiguo bien, chequeo bien y entonces te digo, esto es así. Pero si te satisface lo que te he dicho y no te quita tu sueño ni el mío, pues ahí lo dejamos. Otra pregunta más que quedó una laguna sobre el tema del ayuno. Del ayuno. Porque usted dio una explicación sobre los orígenes del ayuno, viendo de que el hombre primitivo lo hacía para que los dioses no lo molestasen, ya que él estaba autoafligido. Y bueno, yo pienso que como todos quedó una idea negativa sobre el ayuno. Entonces quería ver si podía una explicación más amplia sobre el ayuno, ya que Jesús antes de iniciar su ministerio hizo un ayuno de 40 días. Entonces, más allá del contexto histórico de los hombres primitivos, que como vuelvo a repetir, quedó una idea negativa, podríamos decir una connotación negativa, a ver si podría explicar también sobre el ayuno. Claro, con mucho gusto. Fíjate, cuando Cristo dijo, como yo les expliqué, este género no sale sino con ayuno y oración, eso no es parte de los manuscritos más antiguos. No hay en el Nuevo Testamento, hasta donde mi memoria llega, ningún mandamiento del ayuno. En exégesis bíblica hay que hacer una diferencia entre la historia bíblica y el mandamiento bíblico. O sea, en la Biblia tú tienes que aislar tres cosas fundamentales: historia bíblica, conducta divina y mandamiento divino. Lo único que es compulsorio para un cristiano es el mandamiento divino. La historia bíblica no es base hermenéutica para someterme y la conducta divina tampoco es base. Por ejemplo, Jesucristo para sanar a alguien escupió, hizo lodo y se lo puso en los ojos. Yo no me atrevería a hacer eso. Sí, pero Cristo lo hizo, pero no hay ningún lugar donde Él me diga, cuando encuentres a un ciego, escupe, haz lodo y pónselo en los ojos. Si dijera eso, yo lo haría. Entonces, en el Nuevo Testamento no hay ningún mandamiento para el ayuno. Por lo tanto, nosotros no tenemos que ayunar. Ahora, Cristo ayunó. En el capítulo 13 de los Hechos, dice que habiendo ayunado, le pusieron las manos. Entonces, fíjate, cuando tú analizas una idea desde la óptica bíblica, la idea cae en una de tres categorías. La idea puede ser bíblica,
puede ser antibíblica y puede ser extrabíblica. A las únicas ideas que tenemos que someternos son a las ideas bíblicas. Las ideas extrabíblicas son a gusto del consumidor. O sea, si ustedes quieren tener escuela dominical, la pueden tener. Si no quieren tener escuela dominical, no la tienen que tener. Ustedes pueden tener sociedad de jóvenes o sociedad de damas. Hay algunos pastores que van a lugares y ustedes no tienen sociedad de damas. No, pues no tenemos. ¿Pero qué iglesias son ustedes que no tienen sociedad de damas? Porque no tenemos sociedad de damas. ¿Qué es lo que es sociedad de damas? Como llegó un predicador americano a Estocolmo hace muchos años, me contaron cuando yo estuve ahí en Estocolmo, y me contaron que el americano dijo que quería hablarle a los jóvenes. Y ellos le dijeron, pues háblele aquí están. No, pero a la sociedad de jóvenes, ¿qué es lo que es eso? Porque esta gente, que era una iglesia pentecostal, la iglesia Filadelfia, grandísima, ellos no tenían la iglesia dividida. Ellos tenían un culto donde estaba todo el mundo ahí. Y si usted le predica, pero no tienen jóvenes. Sí tenemos jóvenes, pero están allá adentro. ¿Tú entiendes? Entonces, eso es extrabíblico. ¿Tú quieres tener jóvenes? Tienes jóvenes. Y lo antibíblico es lo que la Biblia condena. Ahora, la Biblia dice que Cristo ayunó. Yo lo he hecho. Cuando yo vivía en Atlanta y entendía que me tenía que mudar para Miami, ya yo tenía dado el dinero para que me alquilaran un piso en Miami, y entonces tuve un problema de pericarditis, o sea que se inflama la membrana del corazón, y el médico me dijo que eso no se curaba, no había medicamento, que eso era el descanso solamente. Entonces yo dije, bueno, no miré para Miami. Entonces cuando me recuperé me fui para una montaña en el estado de Carolina, que le llaman las montañas humeantes, y me metí una semana solo allí con un frío de película en cosa que me prestaron para que me quedara allí, en ayuno, en oración. Señor, ¿esto es que no me voy o esto es sencillamente que tengo que aplazarlo? Y llegué a la conclusión. La experiencia del ayuno es una experiencia buena, yo lo he practicado y lo vuelvo a practicar. Pero el problema que tengo con el ayuno es que la gente lo ven como una condición divina. No, el ayuno desde un punto de vista médico, si uno tuviera la costumbre de periódicamente pasarse un día sin comer, le haría un gran beneficio al organismo. Desde un punto de vista profiláctico tiene un valor excelente. Y si tú quieres, por ejemplo, estás decidiendo, tengo la sensación de que Dios me llama a una labor y en el corre-corre del día no, entonces te vas una semana para un hotel o para un campamento y te vas para no tener la preocupación del bocadillo de esto, de lo otro, y quieres estar magnífico. Es una práctica, Cristo lo hizo, y lo que Cristo hace tiene que ser bueno y tiene que ser fructífero, pero lo haces para tener un tiempo de contemplación y de búsqueda. No lo haces como una forma de negociación con Dios, que la impresión que me da a mí es que alguna gente lo hacen como un elemento de negociación. Yo ayuno para que me sane. No. Hay gente a la que Dios no sana. Y cuando uno cree en la soberanía de Dios, pues uno desea cosas, pero acepta lo que Él dice. ¿Es claro ahora el ayuno? Como manera de refrigerio espiritual, de retiro, de reflexión, es muy buena práctica. Como negociación, creo que es pagana. Cuando se usa como un elemento de cambio comercial, te doy esto para que me dejes esto. O sea, con Dios no se negocia así. Dejo esto para que me deje esto. No. Las promesas son parte de las religiones supersticiosas. Nosotros no tenemos que hacer esas cosas, ni tenemos que hacer sacrificios. Es claro, ¿verdad? Lamento que lo haya dicho de una manera a la otra vez. Es que a veces yo digo cosas, estoy tan acostumbrado a ellas, que me parece que son claras, y a veces no son claras, así que te agradezco que me hayas hecho la advertencia. ¿Alguna otra cosa? Dígame. ¿Lo va a decir en portugués o en castellano?
Como quieras. Falo portugués. ¿Fala? Sí. Puedo decir, a ver, ¿qué puedo decir en portugués? Bueno, con relación a la unción con aceite, Ajá. que los discípulos hicieron, y Santiago también nos dice, Ajá. ¿solo para los líderes realmente o podemos usar esto en la iglesia como miembros? Mira, todo, aquí es donde está la cosa. Nosotros somos el real sacerdocio de los creyentes. Una vez, en una iglesia que yo era pastor en New York, me dice una misionera de la iglesia, pastor, quieren que vaya al hospital a orar por fulano. Yo le dije, vaya usted y ore por él. No es que quieren que vaya usted, que vaya el pastor. Le digo, venga, ¿qué le puedo dar yo que tú no se lo puedas dar? Si tú quieres, yo voy contigo y te acompaño, porque yo no es que yo no quiera ir. Yo lo que no quiero es que crean que yo tengo una cosa, que soy el único que la tengo. Hay gente que creen que cuando el pastor ora, no, chico, es el real sacerdocio de los creyentes. Y la iglesia es un cuerpo. Unos son ojos, otros son manos, otros son nariz, otros son orejas. Lo que no puede hacer el miembro de la iglesia es el trabajo del pastor, porque él no es el pastor, él es el miembro. Entonces lo que no puede hacer es la nariz ver, porque con la nariz no se ve. Pero lo que no puede hacer los ojos es oler, porque con los ojos no se huele. ¿Es superior el ojo a la nariz? No, chicos. Es lo que yo le explico a alguna gente, que una vez se pusieron en discusión el ojo y la nariz, los ojos y el cerebro, y formaron un lío de película, como lo forman siempre. Pero entonces llegaron a la conclusión muy sabia, porque el cerebro estaba cansado ya con los ojos. Pero chico, tú no sabes lo que estás viendo, siempre me lo tienes que mandar a mí para que yo te diga lo que estás viendo. Y se enfogonó el cerebro, pero entonces los ojos se enfogonaron también. Le dijeron al cerebro, pues, ¿y tú que estás encerrado ahí en la bóveda esa, que si yo no te digo las cosas, tú no sabes lo que está pasando, y ya hubiéramos chocado con las paredes 20 veces? Entonces dijeron, pues mira, vamos a resolver esto. Tú me sigues mandando las imágenes y yo te las sigo interpretando, y desde ese momento fueron felices. Como los dos burros de la fábula, que están amarrados con una cuerda, y aquí hay un mazo de hierba y aquí hay otro mazo de hierba. Y entonces así, y alan para acá, y alan. Pero la cuerda no daba para llegar. Y estos dos burros, después de estar cansados por la tarde, se estaba ya marchitando la hierba. Y parece que eran burros cubanos que pudieron pensar. Y entonces hicieron así y se juntaron aquí. Y dijeron, oye, pero que es verdad que nosotros somos burros, chicos. Así no vamos a poder. Mira, ¿por qué no hacemos una cosa? Venimos aquí, tú te comes la mitad, yo me como la mitad, después vamos aquí, tú te comes la mitad, yo me como la mitad, y los dos nos hemos comido un mazo de hierba. Y cuando hicieron eso, resolvieron. El problema es los burros de la iglesia que se ponen a alar y se fastidia la cosa. No, tú eres ojo y yo soy esto. ¿Te das cuenta? Nunca, yo fui el pastor asociado de 2 misioneros. Yo nunca tuve problemas con ellos, porque cuando tú defines pastor y asociado, hay una área de acción del asociado y una área de acción del pastor. Si es tan fácil eso. No hay nada en la vida de la iglesia que una persona cristiana no puede hacer. Tú puedes orar por los enfermos, puedes bautizar, a menos que tengas una denominación que digas que no, que hay que estar ordenado, que hay que ser licenciado, que hay que ser que eso, que otra cosa. Como en algunas denominaciones. Hay denominaciones que para tú ser pastor tienes que tener 4 años de universidad y 3 años de seminario. Y si no tienes eso, no te ordenan. Y si no te ordenan, no puedes hacer nada. Pero en la vida espiritual, lo que pasa es que la gente desarrolla eso. Una vez en Nicaragua dieron una campaña con un evangelista internacional, y es muy importante que sea internacional, porque ahí hay más poder. Los evangelistas nacionales no tienen mucha... de ser internacional. Que eso no tiene misterio, porque tú para ser evangelista internacional en España lo que tienes que pasar es a Portugal, da una predicación y regresa y ya eres internacional. Y la otra cosa que tiene una Biblia grande, ¿sabes? Porque las chiquitas como que no tienen. Yo prediqué en una iglesia en Ecuador y yo nunca uso Biblia.
Y no uso Biblia porque yo memorizo los pasajes bíblicos y memorizo el esquema de mi predicación, por eso yo no necesito bosquejos. No es porque no tengo bosquejos, ya yo trabajé con el bosquejo y lo integro. Entonces me dice el pastor, ay Gerardo, al tercer culto ya él no lo recito. Y me dice, Gerardo, aunque no la leas, pero si tú pudieras subir con una Biblia y abrirla, porque la gente, yo, pues con mucho gusto, y yo subí, abrí la Biblia y lo dije, pero son esquemas, te das cuenta, de la gente. Y entonces ahí en Nicaragua invitaron a un predicador internacional para una campaña de salvación. Y entonces me llaman y me dicen, Gerardo, queremos invitarte para ver si lo hacemos en el mismo estadio y conseguimos a la misma gente para una semana de edificación, que es a lo que yo me dedico. Yo no gano almas, yo ayudo a los pastores a criar las que ya han ganado. Eso no quiere decir que si alguien se quiere entregar, yo le digo que no se entregue, pero que no es mi ocupación particular. Entonces, con mucho gusto. Y llenaron el estadio. Y como que es mi costumbre, a mí parte del culto no solamente es el culto, sino el conversar con la gente cuando se acaba el culto, darnos la mano, abrazarnos, hacer un chiste, eso es parte de la comunidad. Entonces yo me voy casi cuando se va el último. Yo no soy el pastor que cuando va a predicar llega como una aparición escoltado por 2 personas. No. Yo estoy desde que empieza el culto, estoy sentado ahí. Y me voy ya casi cuando apagan las luces. Entonces en ese estadio ya casi no quedaba gente. Y vienen 2 mujeres con un hombre y me dicen, mire, nosotros nos enteramos que usted tiene el don de sanar y hemos traído a este hombre porque está enfermo. Y yo le dije a la señora, mire señora, parece que ellos me confundieron porque el apellido mío, parte de mi apellido lo tiene otra persona y parece que ellos me confundieron. Y yo le dije, mire señora, yo le voy a decir algo. Hasta donde mi información llega, lo que usted dice que yo tengo, yo no lo tengo. Yo lo que sí creo es que Dios sana, pero sana cuando Él quiere sanar, porque a algunos lo sana y a otros no lo sana. Si usted quiere, oramos por Él, pero yo no le garantizo nada, ¿no? Y la señora me dijo, bueno, ya que estamos aquí, ore por Él. Como queriendo decir, pues daño no le hará, ¿te das cuenta? Peor no se va a poner. Pero es que yo no sé de dónde ha sacado a la gente que hay personas que tienen el don de sanar. Eso no es bíblico. No, eso no es bíblico. No es bíblico. ¿Dónde está? Leanlo, instrúyanme porque yo quiero que me enseñen. ¿Dónde está? ¿Dónde? Enséñeme. A ver, dígame el pasaje, hermano. No, porque yo estoy para aprender también. Dígame el pasaje. A ver, vamos a ver Corintios 12. No, vamos a ver. A ver, Primera de Corintios 12. Ajá, miren, vamos a ver el problema aquí, fíjense. Y capítulo 12, versículo 1. Y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Cómo está escrita la palabra dones en la versión que ustedes tienen? No, ¿con qué tipo de letra? Hay letra de molde y hay letra cursiva. En la de ustedes de molde. ¿Quién la tiene escrito de otra manera? En esta versión, en cursiva, cada vez que ustedes, al leer en la Biblia, encuentran una palabra en letra cursiva, es una indicación que el traductor está dando de que esa palabra no es parte del manuscrito y que es una palabra que a su discreción él ha puesto porque entiende que puede aclarar la idea. Quiere decir que si te basas en el manuscrito de autoridad, este versículo dice, y acerca de los espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Qué sucede?
que don tiene la idea de regalo. Por ejemplo, el don de la salvación, el don inefable de Dios. Eso es permanente en mí. Pero lo que habla Corintios son manifestaciones del Espíritu Santo. Y las manifestaciones del Espíritu Santo no residen en ninguna persona como elemento individual, sino como elemento global de residir el Espíritu Santo en las personas. Por eso una vez una persona que me dijo a mí que tenía no me acuerdo cuántos dones, yo le dije, yo tengo más que tú, porque yo los tengo todos. Y tengo todos porque tengo al Espíritu Santo. Y si tengo al Espíritu Santo, tengo potencialmente cualquier manifestación del Espíritu Santo. Ahora, para mí, la lógica de eso es que conociendo Dios al ser humano, Dios nunca, pienso yo, que le daría a una persona para que residiera en él la capacidad de sanar, la capacidad de profetizar o la capacidad de hacer cualquier cosa. Porque imagínate tú, estamos aquí en la iglesia y llega doña Margarita enferma, queremos orar por ella, pero don Juan, que tiene el don de sanidad, no vino esta noche al culto. Hablen con doña Margarita a ver si la mantenemos viva hasta el viernes y llamen mañana a don Juan para que no falte el culto del viernes. Dios no hace eso. Donde está el pueblo de Dios, ahí están potencialmente todas las manifestaciones del poder de Dios. Y eso mantiene nuestra humildad. Porque Dios te puede utilizar hoy y puede no utilizarte más nunca. No sé si es claro o lo enredé. Es claro. Cuando tú usas manifestaciones, o sea, espirituales, carismas, cuando tú usas eso, pues lo que estás hablando es de la presencia divina. O sea, si Dios quiere hablarnos hoy, Dios puede utilizar a cualquiera de sus hijos o de sus hijas para profetizar. ¿Saben lo que es? Que el que tiene el don de profecía se fue esta mañana. Y Dios dice, si yo hubiera sabido que se iba a ir, hubiera hablado antes. Pero lo dejé para el último y ahora tendré que esperar al nuevo retiro porque ya se me fue el tipo. No. El cuerpo. Y eso es lo que nos da humildad. Que Dios reside en su cuerpo. Y Dios obra a través del Espíritu Santo que reside en su cuerpo. Y aquí no hay nadie que se pueda jactar con la franquicia o el dominio de algo. Y yo creo que nos daría más humildad si nos viéramos como vasos de barro, que vernos con la autosuficiencia de que nosotros somos. ¿Te das cuenta? Yo llevo 55 años predicando. Si se me va eso a la cabeza, mañana me deja Dios mudo para que no pueda decir ni amén. Y ya, Fernando, tú dices cuándo se acabó. Sí, lo último ya tenemos. Okay. No, era solo una aclaración cuando el Señor dice en su palabra que si alguno está enfermo llame a los ancianos de la congregación. Era una aclaración. Claro, sí, ahí dice los ancianos, pero cualquier cristiano puede ungir con aceite a cualquier persona. No sé, simplemente sin ponerte en un compromiso, ¿cuál es la versión con la que tú normalmente te sientes más cómodo a la hora de hacer la lectura de la Biblia? No, yo tengo, ahora no recuerdo qué cantidad de versiones en mi biblioteca, porque lo bueno es cuando tú estudias revisar todas las versiones. Y es bueno también tener fuentes donde vayas a las palabras que se usaron. Y entonces primero vas, si tienes una fuente, y para eso no hace falta hablar los idiomas, hoy hay tantos recursos. Tú vas, buscas la palabra y entonces revisas versiones para ver en cuál versión está mejor. Y hay algunas versiones que son muy buenas. Por ejemplo, en el idioma inglés hay una que se llama Amplified Bible, que no sé si está en castellano,
Yo le digo a la gente, mire, aunque ustedes odien a los ingleses, aprendan inglés aunque sea para leer, porque las mejores fuentes y las más baratas están en el idioma inglés. O sea, si algo se ha escrito que tenga valor, hay una traducción al inglés. A lo mejor no la hay al portugués o al castellano o al francés, pero en inglés es muy difícil que no esté. Y la literatura, cuando tú compras traducciones, tienes que pagar mucho más que si compras las obras. Entonces, en esta versión amplificada, lo que hace esa versión es que te da la traducción y entonces entre paréntesis o entre corchetes te pone lo que queda en la sombra que la traducción no lo ha hecho y te dice, bueno, mira, estas otras ideas están allí presentes. El estudio de la Biblia es un estudio tedioso, si se quiere decir así, porque es un estudio de tiempo, es un estudio de investigar. Y entonces, mientras más versiones tenga, mejor es. Por ejemplo, también en inglés hay otra versión del Nuevo Testamento que tiene 26 versiones en el solo testamento, y lo que hace es que coge este versículo y te lo traduce así, 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 te da las variantes que hay en diferentes manuscritos. Se llama ese New Testament in 26 versions, el Nuevo Testamento en 26 versiones. ¿Cómo? ¿Cuál? Sí, a través de ordenador, sí, muy bueno también. Sí. Bien, bueno, ha sido un placer. El Señor me los bendiga. Damos un aplauso. También es para el Señor. Quisiéramos orar antes de irnos, y ya que oramos y gente que tiene que viajar y queremos realmente pues que Dios esté bendiciendo, aunque nos cuida y estamos en Él. Yo te damos las gracias por el tiempo que hemos podido estar aquí, Señor. Que tú sigas, Señor, ahora ministrando, Señor, que podamos, como hacen los rumiantes, Señor, seguir rumiando, Señor, digiriendo, Señor, todo lo que tú has estado ahí sembrando. Que seas tú, Señor, que finalmente nos lleves, seas tú, Señor, y nosotros facilitándonos, Señor, para que podamos asimilar, para que realmente, Señor, no quede simplemente como algo bueno que pasó por la mente y como mariposa se fue, sino que se haga fundamento, que se haga carne en nosotros, Señor. Yo gracias, Señor, por tu Espíritu que ha estado en medio nuestro, Señor, y Señor, pedimos que tú nos lleves con bien, Señor. Sabemos que tú estás cubriendo nuestras vidas, y desde aquí, Señor, bendecimos cada viaje, Señor, cada hogar, cada iglesia, Señor, y que tú sigas haciendo la obra que has comenzado para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios os bendiga mucho. Vamos a comer. Sí. Y no os olvidéis entregar las cestas a la salida, como sea.